Dormir y soñar. ¿Cómo dormimos y para qué? Esta conferencia está a cargo del doctor Jorge Mario Montoya Muñoz, quien es médico general, egresado de la Facultad de Medicina de nuestra institución UPB, docente universitario en las facultades de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, Universidad Autónoma de las Américas y la UPB. Actualmente él es coordinador del año de internado de las prácticas de la Facultad de Medicina de la UPB, médico de planta de la Clínica Universitaria Bolivariana y máster en sueño, fisiología y medicina en la Universidad de Murcia en España. El doctor Montoya hará una exposición aproximadamente de 50 minutos y luego generaremos un espacio de conversación con las preguntas que ustedes nos formulen en el chat. Bienvenidos. Tener hoy con respecto a la parte del sueño. Básicamente el objetivo de la charla lo que quiere expresar o mostrar es cómo hacemos para dormir, lo importante del sueño y qué pasa cuando no logramos dormir realmente. Es algo muy básico, obviamente si alguna persona considera que tiene algún tipo de trastorno más profundo, la invitación es que consulte a un especialista para que mejore su problema de sueño como tal. Lo primero que hay que entender es que el sueño es un proceso que es evolutivo y que ha sido adaptativo en el tiempo. Todo ser vivo, todo ser biológico tiene un momento de descanso, un momento de reposo. Los humanos, los mamíferos, hemos adoptado por dormir en ese momento. Entonces, empecemos con la presentación. En la primera diapositiva es muy importante que para poder hablar de sueño y entender de cómo dormimos, tenemos que entender de algo que es muy básico, que es los ritmos biológicos. Son tan importantes que en el 2017 el Premio Nobel de Medicina se le dio a estos tres médicos investigadores porque acabaron de profundizar y avanzaron mucho en el reloj biológico, descubriendo moléculas, genes y células marcapaso que permiten tener una ritmicidad, tener un ritmo en diferentes tipos de organismos, principalmente el humano, y hace parte del momento en que podemos mirar en qué momento descansamos, en qué momento estamos activos y en qué momentos podemos dormir. Muy bien, con la siguiente, entonces, cuando hablamos de sueño, es muy importante que en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es básicamente nosotros nos estamos rigiendo para poder hablar de sueño en un ritmo que es circadiano. Tenemos diferentes ritmos, hay ritmos circalunares, o sea, están alrededor del ritmo de la luna. El ejemplo más frecuente es el ritmo del ciclo menstrual en la mujer o el ritmo de las mareas también, que es influenciado por la luna. Tenemos ritmos circanuales, ciertos animales para reproducirse, o ahora, por ejemplo, en diciembre cuando llega la Navidad, que esto genera una respuesta afectiva o emocional o física en muchos pacientes, pero básicamente nosotros tenemos unos ritmos para hablar de sueño que es el ritmo circadiano. Para entender lo que es el ritmo circadiano, quiere decir que es un ritmo cercano al día. Para eso tenemos que entender que estamos en una zona ecuatorial donde tenemos la posibilidad de tener, en la siguiente vamos a mirarla, un ritmo de 12 horas de día y 12 horas de noche. Por evolución y por adaptación, los humanos adaptamos que en el día íbamos a estar activos, íbamos a cumplir las funciones que necesitamos de recolección, de caza, de convivencia, de mejoras, y por la noche, las 12 horas nocturnas, las íbamos a tener un rato para ocio, para compartir, socializar con nuestra familia, con nuestro grupo cercano, disfrutar, y un tiempo para poder dormir. Entonces nos permite tener un ritmo circadiano de 24 a 26 horas, donde 12 horas son de día y 12 horas son de noche. Muy bien, la siguiente. Entonces, si miramos básicamente este ritmo circadiano que todos tenemos en una persona normal, pues vamos a tener que más o menos entre las 6 y las 6:45 nos estamos levantando, se está aumentando el cortisol, empieza a aumentar la presión arterial y empezamos a ponernos activos más o menos a las 7, 7:30, seguir el resto de melatonina, que es una hormona que ahora vamos a hablar un poquito del tema, y empezamos básicamente con todo un proceso donde vamos a empezar entonces a mejorar nuestro quehacer. En la mañana vamos a tener un poco más de actividad, por la tarde vamos a tener más coordinación, vamos a tener mucha más fuerza muscular, ya por a las 6 de la tarde tenemos más temperatura porque hemos hecho todo un desgaste físico al transcurso del día, más o menos a las 4 de la tarde, a las 6 empieza a liberarse un poquito de melatonina, a las 21, a las 9 de la noche ya hay un pico máximo de liberación de melatonina y empezamos a buscar un ciclo de sueño donde empieza a bajar toda la parte metabólica
y quedamos en una parte no de descanso mental, porque el cerebro, todos tenemos como esa interpretación que el dormir es como apagarnos, es como desconectarnos. Realmente nos desconectamos del entorno, no el 100%, porque nuestro sistema auditivo queda conectado con el entorno, pero sí nos desconectamos de la percepción de nuestro entorno, pero dentro de nosotros hay una cantidad de estados fisiológicos, metabólicos, psicológicos que van a ayudar a hacer un equilibrio y un complemento de ese día. Y nos prepararíamos a pasar todo el resto de la noche para arrancar nuevamente a las 6:45 un nuevo ciclo vital, un nuevo ciclo ritmo circadiano. Muy bien, entonces, por medio de este ritmo circadiano nos permite, si vemos la siguiente, que tenemos la posibilidad de tener unos patrones nictamerales, unos patrones de sueño, unos patrones para poder dormir. Aquí, básicamente, al lado de la izquierda tenemos un patrón que es la alondra, y al lado de la derecha de la pantalla pues van a ver el búho, que lo voy a explicar en la que sigue, en esta que siga, la siguiente, por favor. Entonces, estos ritmos biológicos no son una camisa de fuerza, no todas las personas van a tener ese tipo de ritmo biológico, de ese ritmo circadiano. Unas personas van a tener un prototipo que es el tipo alondra, que es el que ustedes ven primero. Son personas que cuando se va la luz del día, más o menos a las 6 de la tarde, a las 2 horas tienen un pico de acción máximo de melatonina y están durmiéndose temprano. Entonces, el prototipo de sueño alondra son personas que se duermen muy temprano y se despiertan muy temprano. Tenemos el extremo, que es el prototipo búho, que es el prototipo vespertino. Son personas que después de acabada la luz del sol se pueden demorar 8 o 10 horas en poder tener un pico máximo de sueño y se levantan tarde. Entonces son personas que están acostando entre las 12 y 2 de la tarde de la mañana y se pueden estar levantando tranquilamente entre las 9 y 10 de la mañana, y son mucho más activos en la tarde y en la noche que en la mañana. Y un cronotipo que es el intermedio, que es el cronotipo colibrí, que son personas que viajan entre los dos. Son personas que pueden levantar temprano y acostarse temprano, o acostarse tarde y levantarse tarde. Cada persona, es muy importante que cuando uno identifica sus problemas de sueño, que uno quiere saber cómo está durmiendo, lo primero que necesita saber e identificar es qué tipo de cronotipo tiene para poder dormir. Normalmente nuestras sociedades facilitan más el cronotipo matutino, el cronotipo tipo alondra, donde la gran mayoría de nuestros trabajos y estudios entre las 6 y 8 de la mañana, y entonces nos favorecen esto. Entonces hay que mirar muy bien ese proceso, porque si yo soy un cronotipo tipo búho, pues va a ser para mí difícil la adaptación a un horario donde sea muy madrugador, tenga que levantarme muy temprano. Muy bien. Si vemos entonces la siguiente, para poder hablar de cómo dormimos, pues también hay que entender no solamente el ritmo circadiano, sino cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Nuestro cerebro ha sido un proceso evolutivo permanente, y en ese proceso evolutivo permanente pues venimos de un cerebro reptil, que es un cerebro básico, que es el que tenemos en rojo, que básicamente responde al instinto, nos permite la supervivencia y la sobrevivencia. Tenemos después un sistema que pasó al límbico, que es el amarillo, que nos da las emociones, cómo tenemos como esa interacción afectiva con nuestro entorno como tal. Y por último, lo último que se logró desarrollar ha sido el neocórtex, o el cerebro más avanzado, donde razonamos, donde pensamos, tenemos nuestros grandes momentos de raciocinio como tal. Por es importante identificar esto. A medida que avanzó la evolución del cerebro, apareció el cerebro mamífero, este neocórtex y este sistema límbico se encargó de utilizarlo para que los mamíferos pudieran estar en la vigilia de estar despierto, estar activos, tener esas 12 horas de actividad, de tener nuestro tipo como de interacción con todas las personas. Entonces se le entregó la responsabilidad, la gran mayoría de la responsabilidad de los ciclos del sueño, al cerebro reptil. ¿Por qué es importante entender el concepto? Cuando uno mira un reptil, los reptiles tienen un ciclo de momentos de reposo y momentos de actividad. Entonces, ellos están en su cueva, en su madriguera, cuando tienen que salir a reproducirse, a alimentarse, a defender su territorio, cualquier tipo de actividad que tengan en el día, salen, y cuando ya satisfacen ese tipo de actividad, regresan a su territorio, a su cueva, para tener otro episodio de reposo. Los reptiles básicamente hacen estadios de reposo y estadios de actividad. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros estamos en momentos de mucha hipoactividad, que no estamos haciendo nada, que estamos acostados todo el tiempo en la cama, que es un día monótono, pues eso puede favorecer a que nuestro cerebro reptil, al momento de favorecer el sueño,
haga un inventario de cómo estuvo el día y diga que estuvo mucho tiempo en reposo, pues al estar mucho tiempo en reposo va a ser difícil que al momento de dormir podamos conciliar adecuadamente el sueño. Entonces, entendiendo un poquito el ritmo circadiano, entendiendo un poquito el cerebro reptil que todos tenemos en nuestro proceso evolutivo informativo, pues ya podemos hablar un poquito de cómo podemos dormir, o por qué, no por qué, porque cómo estamos durmiendo. Muy bien, la siguiente. Entonces, hay que mirar dos procesos que son las teorías que tenemos en este momento que nos dicen por qué dormimos. El primer proceso es un proceso que es mediado por una sustancia, una molécula, una proteína que se llama la adenosina. La adenosina es una polimolecular que se queda, ya que es el final de un proceso energético. Cuando estamos haciendo energía, estamos activos permanente todo el día, tenemos una molécula que se llama el ATP, que el ATP es la adenosina trifosfato. Esa molécula nos ayuda a tener energía y estar activos permanentemente, pero el trifosfato, que son tres, pasa a dos y después pasaría a mono, que es una, y cuando se agota, pues queda adenosina. Entre más actividad tengamos en el día, no quiere decir que entre más esfuerzo físico o actividad de gimnasio, en fin, después el agua nos ayuda, pero entre más actividad tengamos en el día, pues vamos a ir acumulando cada vez más adenosina, y a medida que vamos acumulando adenosina en el transcurso del día, se nos va acumulando y va a llegar un momento en la noche que tanta cantidad de adenosina nos va a generar una fatiga y va a favorecer el momento del sueño. Y ahí hago un paréntesis para explicar cómo actúa el café, ¿sí? El tinto o el café que tanto tomamos en nuestro país, en todo el mundo, actúan los receptores de las células que lo que hace es bloquear esa adenosina. Entonces muchas veces cuando estamos cansados, cuando tenemos sueñito, eso puede favorecer, obviamente, con los riesgos del exceso de café y de la posibilidad de la adicción. Muy bien. Si regresamos a la diapositiva, el segundo cuadro que tenemos es un cuadro basado en el anterior, por favor, si les parecen tan amables. El de abajo es la melatonina. La melatonina es una hormona que no da sueño. Eso es lo primero que quiero que quede claro en toda la conversación. La melatonina es la gran orquestadora, es la gran directora de que todos los procesos biológicos que se hacen en la noche funcionen adecuadamente. Favorece un adecuado sueño, perpetúa un buen sueño, pero no quiere decir que el hecho de que yo solamente tome melatonina me va a dar sueño. Esto es un proceso donde regula el momento de sueño. Entonces, normalmente, como hablamos ahorita, a las 4 de la tarde empieza la liberación de melatonina, más o menos a las 9 de la noche vamos a tener un pico de liberación máximo de melatonina, y entonces cuando se juntan estos dos procesos, el proceso de fatiga por adenosina más un aumento en el pico de secreción de la melatonina, favorece un estado de sueño, ¿sí? Obviamente, los estados de sueño no dependen solamente de la parte biológica, sino de nuestro entorno. Entonces hay que tener muy en cuenta que no solamente para poder dormir necesito tener buena adenosina, tener buena melatonina, sino que esto es un equilibrio biopsicosocial, o sea, cómo estoy por dentro, cómo está mi ambiente, cómo está mi entorno, para poder tener un adecuado momento para un buen dormir. Muy bien, sigamos por favor. Entonces, la siguiente. Entonces, esta gráfica lo que quiere mostrar es que si ustedes ven el señor que está a las 9 de la mañana, que está todo pintadito de azul, ¿sí? Ese paciente que está pintadito de azul a las 9 de la mañana, el azul es el cortisol. El cortisol es la hormona de por la mañana, es la gasolina que permite que estemos activos en la mañana y podamos hacer nuestras actividades diarias sin ningún problema. Es muy importante también entender que la vigilia, el estar despierto, también tiene sus ciclos. Más o menos uno tiene 2 horas de una actividad y a las 2 horas uno empieza a tener una fatiguita, entonces por eso es tan importante hacer las pausas activas para tener como ese descanso y volver a tener otro pico de acción, de actividad, de vigilia, porque es lo normal. Si vemos el señor que está pintado de rojo, que es a las 3 de la mañana, está lleno de melatonina. Entonces, eso es muy importante. El cortisol va a ser la hormona del día de estar activos y la melatonina va a ser la hormona para estar en la noche haciendo todos estos procesos biológicos de un buen dormir. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, entonces, como les decía ahorita, no solamente es la sincronización biológica de nuestros relojes y estos dos procesos, el homeostático y el del sueño para poder dormir, sino que también tenemos los sincronizadores que son externos, que nos van a favorecer o nos van a ayudar a dormir como tal. La luz es muy importante, es el principal sincronizador que tenemos natural y no natural en este momento para un buen dormir. ¿Por qué? Cuando tenemos ausencia de luz, ¿sí?, se aumenta la producción de melatonina. Cuando tenemos luz,
Esa luz entra por la retina viaja por unos nervios al cerebro, a una sustancia que llama el núcleo supraquiasmático, y ahí es donde se produce la melatonina. Cuando hay luz, esa luz va a generar que se inhiba la producción de melatonina. Y ahí es muy importante hablar un poquito de luminoterapia, y por eso es tan importante la actividad diurna y empezar muy activos por la mañana. La luz del sol entre las 6 y las 9 de la mañana es una luz del sol que tiene una intensidad de luz azul muy importante. La luz azul es la principal luz que favorece la inhibición de melatonina. Entonces, cuando estamos en la mañana y tenemos como ese sueñito, como todavía como ese rezagito de la noche, exponernos a la luz del sol 30, 40 minutos sin gafas de protección, esa luz azul nos va a ayudar a inhibir el exceso de melatonina que tuvimos por la noche. Lo mismo puede pasar al final de la tarde, entre las 4 y 6 de la tarde, uno se puede exponer un poquito a la luz del sol como para disminuir un poquito como esa fatiga del día para poder terminar el transcurso de la tarde, de la noche sin ningún problema y por poder entrar. Y ahí viene el problema que estamos teniendo en este momento con respecto al sueño, uno de los grandes problemas, que es nuestra interconectividad. Si nos hemos dado cuenta, básicamente nosotros los humanos hemos perdido entre 2 a 3 horas de sueño si las comparamos con las últimas 2 décadas. Básicamente tenemos un promedio de sueño de 6 horas, antes el promedio era de 7 a 8 horas, y básicamente eso ha sido por la interconectividad que tenemos y por la luminosidad que tenemos. Cada vez la luz se mete más en la noche y eso hace que nos acostemos más tarde o que estemos en contacto permanente con luz azul, tipo luz de blanca o luz de celular o de computador o de televisores, que eso van a inhibir la producción de melatonina y pueden en ciertas personas afectar y tener trastornos de sueño secundarios a este problema de luz. Otros sincronizadores pues, externos pueden ser el ambiente. Yo puedo tener un vecino con un mariachi, con una papayera permanentemente por la noche, pues obviamente no me va a dejar dormir. El frío extremo o el calor extremo también van a afectar. Si comí algo y estoy muy lleno, tipo de comida un estimulante, entonces me generó más excitación en la noche, entonces obviamente no puedo dormir. Tantos sincronizadores que son externos que pueden afectar el sueño como tal. Muy bien, siguiente. Entonces, continuando con esto y con lo de la melatonina, simplemente voy a hacer dos cositas que son, básicamente la primera es enunciar como el ritmo circadiano, donde vean que en el transcurso del día, más o menos entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, pues no es mucha la producción de melatonina. A partir de las 4 o 6 de la tarde empieza a producirse, y entre las 21, las 9 de la noche y las 2 de la mañana va a estar el pico máximo de liberación de melatonina y después empieza a descender para poder afectar. Entonces, cuando yo afecto este ritmo de melatonina por una siesta que hago prolongada en el transcurso del día, o porque me acuesto tarde o me acuesto temprano, o voy cambiando la ritmicidad de mis horarios, pues este exceso de melatonina o esta producción de melatonina puede ir variando, puede ir cambiando, afectando el ritmo adecuado biológico de un buen dormir. Muy bien, y lo otro que tenemos que entender con la melatonina es que la melatonina, la siguiente por favor, es que la melatonina, cuando nacemos con melatonina, es una melatonina que es muy, muy abundante. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Cuando recién nacido es cuando más tenemos melatonina. Aquí esta curva aparece desde los 0 años, pero realmente los neonatos son los que más melatonina tienen. Y si ustedes van viendo la tendencia de la curva, a medida que vamos envejeciendo, la línea de la X, que son los años, la línea de la Y, que es la cantidad, la concentración en sangre, si ustedes van viendo, después de los 10 años empieza a disminuir de una forma muy notable la producción de melatonina. Y en los 70 años o mayores de 70 años, pues hay poca concentración de melatonina en nuestro cuerpo. Como todo en la medicina, esto no es un valor predictivo positivo para trastornos de sueño. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas de mucha edad que duermen muy bien teniendo poquitos concentración de melatonina en su cuerpo y sin tener que tomar ningún tipo de suplemento de melatonina. Hay otras personas que necesitan melatonina para poder dormir y hay otras personas que toman melatonina de mucha edad y no les sirve para nada para poder dormir. Entonces, eso es individual. Como es individual, cada persona debe tener una evaluación para poder definir qué le puede servir realmente y qué no, para evitar un poquito la automedicación, que también puede ser algo riesgosa en estos procesos de sueño. Muy bien, la siguiente. Bueno, entonces ya entendimos más o menos esa parte de lo que nos favorece y de cómo dormimos. Y entonces miramos cómo en el día estuvimos y cómo está nuestro reloj biológico, los procesos, y ya, y nos acostamos a dormir. Pero entonces, ¿realmente qué está pasando? ¿Cómo logramos dormir?
Cuando nosotros nos acostamos a dormir y nos acostamos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, para poner un ejemplo, porque esto no es individual, perdón, no es grupal, sino que es individual, pues uno tiene una percepción que uno duerme todas esas 8 horas seguidas, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver es que realmente no dormimos de forma seguida como tal. Pongamos la siguiente. Cuando estamos durmiendo, entonces hacemos ciclos de sueño, ¿sí? Comenzamos con una primera fase de estar despierto, que es lo que llamamos una vigilia pasiva. Entonces yo estoy en una vigilia activa todo el día, paso una vigilia pasiva que es esa noche de ocio, de tranquilidad, de relajarme, de prepararme para un buen dormir. Y entro a una primera fase que es lo que conocemos como la fase N1. Esa fase N1 es una fase donde yo voy quedando como adormilado, como cansado, como con sueño y puedo tener movimientos involuntarios musculares para entrar a un sueño más profundo, que es a un sueño de adormecimiento, un sueño superficial, voy pasando a un sueño profundo, que es la fase N3, N4, donde sea como la más reparación del sueño, y termino en la fase de sueño REM, donde la fase de sueño REM básicamente es donde tenemos la parte del sueño, donde soñamos todos. En la fase REM, el cerebro está desconectado de la parte motora, entonces yo puedo estar soñando que estoy nadando, pero mi cuerpo no se mueve. Cuando yo estoy soñando que estoy nadando en fase REM y mi cuerpo se mueve, es porque no hay una sincronización que normalmente debe estar. Muy bien. Entonces, esa es la microarquitectura del sueño. Yo tengo ciclos de sueño como tal. La macroarquitectura del sueño se la explico en la siguiente. Entonces, en la siguiente, lo que vamos viendo, y le pido el favor que le vaya dando clic a cada cosita. Entonces, cuando nos acostamos a dormir, si ustedes ven, empezamos con un ciclo de sueño, ¿sí? Después, ese primer ciclo de sueño puede demorarse entre 70 y 90 minutos. Cuando termina el primer ciclo de sueño, va a seguir otro ciclo de sueño, pero entre ciclo y ciclo de sueño pueden haber pequeños despertares. Esos despertares, la gran mayoría, van a ser inconscientes o es un despertar que se prepara el cuerpo para estar activo, pero no es un despertar cortical. El cerebro no se da cuenta y no se prepara para el despertar. Algunas veces, simple y llanamente se despierta, ¿sí? Y va a ir al baño, orina o simplemente se acomoda la cobija o la almohada e inmediatamente se queda dormido. Entonces, más o menos, una persona que duerma 8 horas de una forma que él percibe como lineal o derecha, pues realmente puede estar teniendo entre 4 a 6 ciclos. Y pueden haber pequeños despertares para que de pronto el despertar no sea patológico, pues son despertares donde uno rápidamente vuelve a quedarse nuevamente dormido. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿cuántas horas de sueño necesito para poder estar bien? Aquí viene un problema muy grande. El problema grande es que si vemos la siguiente diapositiva, la Sociedad Americana de Sueño y la Sociedad Europea de Sueño, la española, que son como las que más representan este proceso, pues han mandado como un esquema donde dice, según el grupo etario, depende de qué edad tengo, pues debo dormir. Básicamente un recién nacido entre 14 y 17, ustedes van a ver que hay un azul oscuro, el azul oscuro es lo ideal, es lo óptimo, pero es muy importante que a entender que como personas no podemos estar en una camisa de fuerza y que el 100% hace eso, ¿sí? Sino que básicamente la gran mayoría duerme ese tiempo, pero hay un grupo poblacional que puede estar arriba o abajo. Entonces, si ustedes van viendo a medida que vamos envejeciendo o vamos ganando años y experiencia, pues vamos disminuyendo nuestro tiempo de sueño. Y es así que el adolescente, más o menos el promedio de dormir entre 8 y 10 horas, pero pueden dormir entre 7 y 11 horas, siendo todavía normal para ellos. Y un adulto joven y un adulto normal, lo ideal es que duerma entre 7 a 9 horas. Y hay que tener presente esto. Hay dormidores cortos, adultos que duermen 6 horas, que tienen una vida totalmente normal y no van a tener ningún problema de sueño en su vida. Y eso es muy importante, que cada persona fuera a identificar el cronotipo de sueño, si es alondra, si es colibrí o si es búho, identificar cuántas horas de sueño necesita para poder estar bien, estar contento, sentirse reparado y sentirse con todas las energías cuando se despierta. Porque el dormidor corto muchas veces tiene el pecado que se acuesta temprano, se levanta muy temprano, entonces se queda en la cama todo el rato esperando que el resto de la familia se levante. Entonces ahí va generando problemas que puede tener o a nivel familiar o a nivel con el tiempo el trastorno del sueño. Y si vemos en el anciano no es que pierda tiempo de sueño, el anciano realmente también debe dormir entre 7 y 8 horas y entre 6 horitas de promedio y máximo 9 horas. Entonces, el hecho de que yo sea anciano, que sea viejo, no quiere decir que tenga que dormir menos. Y con la siguiente, pongamos la siguiente por favor, voy a explicar un poquito eso.
Si ustedes ven aquí, básicamente lo que estamos mostrando aquí es cada etapa de la vida y cómo se duerme. El gris, el azul oscuro y el azul clarito, lo que va mostrando son diferentes fases de la microarquitectura del sueño. Si ustedes ven básicamente las dos últimas figuras, que es un adulto y una persona de edad, pues el adulto básicamente va a tener una fase de tercera a cuarta, que es la N3, mucho más pronunciada, que es el azul oscuro que la persona anciana. ¿Qué quiere decir eso? El anciano tiene dos pecados muy grandes. Primero, que se vuelve un sueño frágil, entonces se despierta muy fácil con cualquier cosa. Y segundo, que muchas veces el anciano se vuelve hipoactivo en el día, entonces se vuelve, no es activo, no tiene ningún tipo como de actividad, de hobby, de alguna otra cosa para mantener su mente y su cuerpo activo, entonces favorece que puedan tener microsiestas y esas microsiestas se van sumando. Entonces yo puedo tener 7 horas de sueño partidas en 4 horas por la noche y otras 3 horas en el transcurso del día. Y ahí serían las 7 horas de sueño. Entonces, realmente hay que también mirar esa parte del anciano, cómo está durmiendo y tratar de evitar esos microsueños, esas inactividades. No que no haga siesta, pero que la siesta se haga en un buen momento. Y voy a tocar el tema de una vez, la siesta es un hábito muy bueno, la siesta es un hábito que nuestra generación, nuestros padres y antes la tenían y que tristemente se ha perdido obviamente por el tipo de ritmo de vida que llevamos, pero la siesta es muy importante porque es un momento de reposo en el que uno recarga energía. ¿Cuándo es importante la siesta o cuándo no es dañina la siesta? Hombre, la siesta es buena siempre y cuando usted la haga antes de las 2 de la tarde y que no dure más de 20-25 minutos, así usted no duerme. Simplemente un momento de relajación, de tranquilidad, ese momento de reposo te va a ayudar a terminar adecuadamente el resto de la tarde y te va a dar algo de salud mental también para poder continuar con tu resto del día. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, entonces, ¿por qué dormimos? Ya tocamos el tema, ya miramos cómo dormimos, ahora sí, ¿por qué dormimos? La gran respuesta es que no sabemos por qué dormimos. No hay ningún estudio, no hay ninguna respuesta a este gran interrogante. Sabemos qué pasa si no dormimos. Sabemos cómo mejora nuestra vida si dormimos, pero no sabemos el por qué dormimos. Incluso por ahí hay una teoría que dice que realmente nosotros lo que hacemos es despertarnos para poder satisfacer todas nuestras necesidades, para poder tener un buen sueño, que realmente nuestra función es un buen sueño. Hay muchas cosas que pueden explicar el por qué dormimos, pero entonces me voy a tener básicamente explicando o hablando de por qué dormimos o qué pasa si no dormimos. Muy bien, sigamos. Entonces, en la siguiente, entonces a nivel cerebral, cuando dormimos, ¿sí? Si ustedes ven el muñequito de la izquierda, todas esas ramitas verdes que ustedes ven ahí como unas tuberías es lo que nosotros llamamos el sistema linfático. El sistema linfático va al ladito de los vasos, de las venas y las arterias, y lo que hacen es traer la grasa, traer toxinas, traer desechos inflamatorios para poder después botarlos o reutilizarlos dependiendo del caso. Si ustedes ven en la cabeza no hay casi de esos sistemas, ¿sí? Entonces, hasta hace poco no se sabía qué es lo que estaba pasando y si ustedes ven la figura de la imagen derecha, van a ver una persona despierta. La persona despierta se ven unos tubos como azules y al ladito del tubo azul una luz como verde. Esa luz verde, esa agüita que llamamos líquido cerebro raquídeo, que es el líquido que pasa de los vasos al resto del cerebro como para nutrirlo. Pero si ustedes ven, esos vasos son grandes, son gordos. Entonces, en la persona que está despierta se nutre muy bien el cerebro, pero no había una buena liberación de las toxinas o de las sustancias que se quedaban en el cerebro. Si vemos al otro lado, en la imagen del lado izquierdo, donde los vasitos azules desaparecen muchos, se vuelven más delgaditos y aparece un halo de color rojo alrededor de los vasitos, esa persona está dormida. Parece no, se documentó ya que cuando dormimos las células del sistema nervioso del cerebro disminuyen el tamaño un poquito y permiten que se generen unos canales, unos tubos, unos túneles para drenar todo ese proceso o todos esos metabolitos que se tuvo en el día. Entonces, eso es muy importante porque el beta-amiloide, que es una proteína que se puede acumular en el cerebro con el tiempo, puede generar Alzheimer, demencias o otro tipo de lesiones neurológicas. Entonces, una persona que duerme bien logra drenar adecuadamente todo el sistema nervioso central. Muy bien, sigamos entonces con la otra. Entonces, también ayuda para la parte de la memoria. Cuando una persona duerme, ya sea después de haber estudiado o duerme muy bien,
antes de ir a una actividad académica o a algún tipo de actividad que requiera memoria, va a facilitar el tipo de memoria. En la fase REM, que es la fase final de cada ciclo que hablamos, ¿sí? Facilita el aprendizaje implícito, como montar en bicicleta, caminar, cierto tipo como de rutinas o actividades motoras o de coordinación que puede utilizar. Y en la fase no REM, que es el resto de las fases, va a fijar la memoria explícita, o sea, definir conceptos, memorizar un texto, toda esta parte académica que tenemos permanentemente. Muy bien, continuemos. Entonces, en la siguiente, también afecta el humor. Cuando dormimos bien nos levantamos renovados, contentos, animados, con energía de empezar un buen día. Si no dormimos bien, va a aumentar el riesgo de sufrir trastornos depresivos, trastornos de ansiedad mixtos, va a favorecer el aislamiento social y va a haber problemas en la falta de atención. Al tener falta de atención, pues va a tener problemas no solamente en la parte del hogar, en la parte familiar, sino también en la parte del riesgo de accidentabilidad, ya sea por microsueños o por no prestar atención, tanto accidentes laborales como accidentes en el transporte urbano o en la casa. Muy bien, continuemos. Entonces también tenemos que afecta el metabolismo y el sistema cardiovascular. Vimos que el cortisol es la hormona del día. Cuando yo no duermo bien, ese cortisol se aumenta en la noche y al aumentarse por la noche, pues va a favorecer que yo pueda tener cuadros de hipertensión. Se afectan las hormonas que ayudan a sentirme lleno y entonces se disminuye, entonces por la noche me va a dar más hambre y como estoy despierto gastando un poquito más de energía, entonces me va a dar más ganas de comer, va a favorecer la obesidad y la presentación de la diabetes tipo 2 con todas sus complicaciones y una persona que no duerme bien pues va a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares, lo que llaman derrames o trombosis, básicamente malas trombosis, enfermedades coronarias isquémicas, infartos del corazón y problemas cardíacos como insuficiencias cardíacas o fallas cardíacas. Muy bien, continuemos. La siguiente. Entonces también favorece la inmunidad y cáncer. Las personas que duermen bien tienen menos probabilidad de sufrir infecciones virales o infecciones que vienen como con los cambios del clima como tal. Una persona que no duerme bien favorece que tenga infecciones. Una persona inmunosuprimida es una persona que tiene un sistema inmune que es débil y puede ser invadida por cualquier germen que sea para todo el organismo. Adicionalmente es antiinflamatorio. Cuando yo duermo bien, puedo tener al siguiente día menos dolor en mis procesos inflamatorios como tal. Y si yo duermo mal, pues tristemente se ha logrado documentar que el dormir mal con el tiempo puede aumentar factores de riesgo como el cáncer en ciertos órganos como la mama, el ovario, la próstata de los hombres básicamente. Entonces es muy importante mirar estos puntos de vista a largo plazo y a corto plazo. Muy bien, continuemos. También es muy importante porque nos favorece las ensoñaciones y aquí es un proceso muy sabroso. ¿Por qué? Porque el sueño, ¿sí? Tener sueños dentro del sueño normalmente genera mucho tipo de reacciones. La gran mayoría de las personas no nos acordamos de lo que soñamos, ¿sí? Normalmente todos soñamos en las noches. Lo que pasa es que ese momento de ensoñación lo hacemos en la fase REM y cuando nos despertamos, pues básicamente no nos acordamos de qué soñamos. Se sueña más al final de la madrugada y por eso es tan frecuente que en la madrugada o en la mañana cuando nos despertemos nos acordemos como de ese último sueño. El sueño siempre va a tener un 100% de un componente visual, siempre vamos a ver en los sueños, un 60% un componente auditivo, el 60% de los sueños podemos escuchar, los otros sentidos básicamente no van a estar ahí. En el sueño, nos meten en el sueño, no empezamos como si fuera una obra literaria desde un principio, la introducción, el nudo y la resolución, no, sino que nos meten en el sueño y nos despertamos en el sueño ya porque se acaba ese ciclo de la fase REM o porque el sueño es tan vivido o es tan emotivo que nos despierta. Entonces, eso puede generar. La otra parte, que es la parte de por qué estamos soñando o para qué soñamos, pues realmente no hay una explicación muy clara. Hay muchas teorías desde la parte psicológica, analítica, psiquiátrica, espiritual, dimensional, lo que ustedes quieran en este momento, pero básicamente lo que se considera con el sueño es que el sueño, cuando soñamos, una parte puede ser para liberar las tensiones o equilibrar la parte afectiva en el transcurso del día. Otra teoría que nos hablan es que simplemente soñamos es como para que el cerebro pueda tener como un tipo de inventario y revisar su sistema que esté funcionando adecuadamente y lo que no esté funcionando adecuadamente, tratar de mejorarlo, ¿sí? Y otras veces pues también puede ser el componente afectivo, marcar lo que estamos soñando. Muy bien, continuemos.
Entonces, básicamente, ¿por qué dormimos? Si uno hace un resumen de todo esto, de lo que estamos hablando, de por qué dormimos, pues básicamente lo que vamos a encontrar es que dormimos para poder tener al otro día una sensación de bienestar y reparación, de que descansamos, de que es un nuevo día, de que vamos a tener energía, de que pudimos, eh, todo el desgaste del día anterior se pudo otra vez equilibrar y arrancar nuevamente de cero para un nuevo día y poder ser totalmente competitivos y activos en ese día y disfrutar ese nuevo día. Entonces, ese por qué dormimos básicamente tiene un común denominador que va a ser llevar a la persona a tener una sensación de bienestar y una sensación de estar reparada. Entonces, esa es la parte fundamental y esa es la parte que siempre debemos de mirar y buscar del por qué estamos durmiendo, para qué estamos durmiendo, por qué estamos durmiendo y tener esa ventaja, esa suerte de aprovechar y de pues, darle mucha importancia al sueño y no sacrificarlo como muchas veces lo sacrificamos hasta que de pronto empezamos a ver que empezamos a perder ese sueñito y empezamos a tener problemas. Muy bien, ok, continuemos entonces. Aprovecho entonces para dar esta propaganda. Sí, la Asociación Mundial de Sueño cada marzo celebra entonces el Día Mundial del Sueño. Este es el día número 14, el 19 de marzo del próximo año va a ser el próximo Día Mundial del Sueño para que de pronto estén pendientes de la parte de educación y esta parte informativa por si quieren saber un poquito más. Antes de comenzar esta conferencia, le damos de nuevo paso a la conferencia Dormir y Soñar, cómo dormimos y para qué, al cargo del doctor Jorge Mario Montoya, quien hará una entrevista, una consulta para ustedes. Vamos primero a despejar unas preguntas que nos llegaron aquí desde el público y después, si nos queda tiempo, hacemos después unos pequeños test para ver si hay problemas dentro del auditorio. Bueno, la primera pregunta que me dicen en este momento es ¿cómo se explicaría el sonambulismo o los sueños actuados y cómo evitarlo? Obviamente, pues esto es un tema largo y en poquito tiempo es difícil explicarlo, pero básicamente los sonambulismos aparecen en la fase que se llama fase de sueño no REM, en la fase 3 y 4, donde hay posibilidad del 5% de los sueños está en esa parte, el 95% está en la fase REM. En el sonambulismo hay diferentes tipos de sonambulismo, donde está la somniloquia, que la persona puede hablar o simplemente puede moverse, o ya hay momentos más complejos que puede ser tranquilamente ponerse de pie, ir al baño, ir a la cocina y prepararse un alimento. Entonces el sonambulismo es muy importante. Incluso existe un fenómeno que se llama la sexomnia, que son pacientes que tienen un sonambulismo donde la persona está dormida, pero se despierta e intenta tener algún tipo de relación o de acto sexual con su compañera o compañero de habitación. Eso es obviamente un proceso que hay que identificarlo. En el sonambulismo lo más importante que tiene que entender la persona que es sonámbulo es que no es algo maligno, que es algo totalmente benigno, que tiene momentos en que se agudiza, normalmente aparece en la niñez, en la adolescencia, tiene un pico y después empieza a disminuir y en teoría en la parte de adulto joven desaparecen. Algunos adultos pueden quedar con algo de sonambulismo y lo más importante del sonambulismo es tratar de evitar los momentos de excitabilidad, de estar como demasiado agitado, demasiado emotivo, demasiado afectado en la parte emocional, tratando de hacer actividades como meditación, relajación, mindfulness, etcétera, les puede ayudar un poquito. Y obviamente proteger todo lo que es la casa, cuchillos, ventanas, las puertas, ¿sí? Porque hay que mirar el tipo, hay desde el sonámbulo leve, que simplemente que habla por la noche, hasta el sonámbulo que es capaz de abrir la puerta, salir, manejar el carro, ir a un cajero y sacar plata. Es un extremo, pues, totalmente, en estas posibilidades. En cuanto a los sueños vividos, pues los sueños vividos obviamente son en situaciones donde la persona dice que puede darse cuenta que está durmiendo, ¿sí? El sueño vivido hay dos opciones, el sueño que es el vivido donde yo lo puedo modificar y disfrutar del sueño, o el sueño que tiene un gran componente emocional que me va a despertar agitado, con miedo, con angustia, la idea es identificar qué me está generando. Entonces cuando tengo pesadillas o sueños muy vividos que me están despertando, pues lo ideal es básicamente tener un bloc de notas o un cuaderno al lado, anotar dos o tres cositas de ese sueño e ir consultando con su psicólogo, con alguna persona o uno mismo qué es lo que está pasando con esta persona. Muy bien, hay otra pregunta que tienen aquí, dice que si existe alguna relación entre el sueño y los síntomas de enfermedades autoinmunes. Mi pregunta es específicamente sobre la relación entre el sueño y la acentuación de los síntomas de la miastenia graves.
La miastenia gravis es una enfermedad para la que no la conocen, donde hay un problema en una cosa que se llama la placa motora. Cuando llega el nervio le da la orden al músculo para que se contraiga, hay una cosa que se llama la placa motora. La persona que tiene miastenia gravis, la primera contracción la pueden hacer, pero a medida que se va repitiendo, se va perdiendo una sustancia que es la que estimula esa contracción y ya después no es capaz de contraerse. Básicamente, con miastenia gravis, pues no he leído en este momento algún tipo de estudio que sea básico para miastenia gravis. Lo que sí se ha podido documentar es que básicamente la miastenia gravis tiene un problema, las enfermedades autoinmunes se mejoran los síntomas cuando la persona duerme bien. Por ejemplo, las pacientes que tienen fibromialgia, artritis, lupus, donde hay un componente inflamatorio y un componente de dolor, estas personas que duermen bien les va a mejorar sus síntomas y al mejorar los síntomas pues probablemente van a disminuir el requerimiento de otro tipo de analgésicos, otro tipo de medicamentos neuromoduladores o para poder controlar esa parte pues como de sueño como tal. Entonces sí es importante que nuestros pacientes duerman bien porque obviamente pues va a tener un componente no solamente en la parte del dolor sino también en la respuesta a su terapia inmunomoduladora o antiinflamatoria pues como tal. Muy bien. Otra pregunta que me hacen es básicamente qué recomendaciones puede tener uno con la aparatología. La aparatología es muy sencillo, es básicamente el computador, el celular, el televisor y es muy importante empezar a manejar esto. Básicamente la generación de nosotros pues podemos tener la posibilidad de desapego, pero nuestras generaciones que nos continúan tienen una gran capacidad de interconectividad ya por situaciones laborales, por situaciones sociales, por ser gamer, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno les aconseja es más o menos 1 hora y media, 2 horas antes de acostarse a dormir, desconectarse de las pantallas azules, porque obviamente las pantallas azules van a inhibir la producción de melatonina, inhiben la producción de melatonina de 20 minutos hasta 2 horas. Y si yo tengo programado acostarme a las 11 de la noche y apagué el celular a las 10:45 y me acosté, pues me puedo demorar hasta la 1 en poder coger un pico de melatonina. Cuando me voy a despertar, pues obviamente me va a generar somnolencia y un mal dormir. ¿Qué le aconseja uno a las personas? Hombre, 1 hora y media, déjelo en modo avión, desconéctelo, apáguelo, depende de su necesidad. Trate de no ver la hora por la noche, primero porque siempre usted cuando no pueda dormir y ve la hora le va a generar algún tipo de angustia. Trate de no programar la alarma en la cama antes de dormir. Si yo tengo que despertarme a las 5 de la mañana y el celular me dice su alarma sonará en 7 horas, pues obviamente yo estoy contando, tengo 7 horas para poder dormir. Entonces, si no me logro dormir rápido, voy a empezar. No he podido dormir, todo lo que tengo que hacer mañana, no voy a poder descansar y me va a generar mucha más ansiedad. Fuera de eso, si yo no dormí en la noche y prendo un celular, fuera que me da la hora, va a tener una luz azul de una, entonces va a generar una inhibición de la melatonina y los celulares son activos, entonces obviamente voy a buscar qué hacer y voy a encontrar qué hacer, estar en redes sociales, jugando, viendo videos, etcétera, etcétera. Para las personas que tienen que estar en contacto permanente con la luz azul y que no se pueden despegar, pues venden unas gafas, unos lentes de luminoterapia que son lentes con filtros de luz azul, que lo que hacen es bloquear el 99% de esa luz azul, entonces puede permitir estar activo, interactuando con su teclado, con su computador, ¿sí? Y que no le afecte tanto la luz azul. Lo que pasa es que ahí va a mejorar la parte de la luz azul, pero no te va a mejorar el acelere con el que te acostas o ese momento de desgaste mental que tenés que no tuviste de entrar a una vigilia pasiva, un momento de ocio y poder dormir adecuadamente. Muy bien, ¿cómo influye en el dormir y en el sueño hacer meditación? Y esta es una pregunta muy bonita y muy importante. Cada vez se han hecho muchos más estudios con base en imágenes, un equipo que se llama la resonancia nuclear magnética, la resonancia nuclear, donde muestra cómo evolucionan los cerebros cuando las personas hacen meditación y se han dado cuenta que una persona que hace meditación pues es una persona que el cerebro cambia y hay un cambio importante, hay neuroplasticidad. La meditación va a ser muy importante para cualquier tipo de momento. Lo único que en el momento uno aconseja es en la meditación es en este momento, si usted tiene un problema de sueño, tratar de no hacer meditación antes de dormir, porque la meditación te va a llevar a un estado de relajación, un estado de atención, ¿sí? Y normalmente cuando uno está relajado y está atento, uno puede quedar tranquilo, puede quedarse relajado, pero puede espantar el sueño. Entonces, lo ideal es hacer la meditación
al principio de la noche como parte de todo ese proceso o ese protocolo que usted va a llevar del momento del ocio, disfrutar la noche, disfrutar esa vigilia pasiva para poder llegar al momento de un buen dormir adecuadamente. Muy bien, incluso yo lo hablo mucho con mis pacientes y les digo que lo ideal es tener una que yo lo llamo la hora light, una hora suave, una hora ritual antes de acostarse a dormir. Esa hora donde si yo me voy a acostar a las 11, pues de 10 a 11 empiezo a desconectarme, empiezo a desacelerarme y con eso me voy dando cuenta cómo voy coordinando y cómo voy favoreciendo ese momento de hacer el clic entre el ser consciente y el ser inconsciente y darle confianza a ese sueño y poder conectarlo y entrar a un ciclo de sueño y ahí en adelante arrancar. ¿Qué actividades son indicadas para promover el buen sueño? Hay un decálogo que se llama la higiene del sueño. La higiene del sueño son un derrotero de cositas que nos pueden ayudar para favorecer un buen dormir. En cualquier parte lo pueden buscar. Si quieren también aprovecho y me hago la publicidad en mi página Montoya, ahí también hay la higiene de sueño. Básicamente son cositas muy sencillas y son totalmente gratuitas. Lo primero, hacer ejercicio. Hacer ejercicio puede ser mucho tipo de ejercicio, depende de mi condición física, depende de mis ganas de hacer ejercicio, pero básicamente uno estar activo 30, 40 minutos, 3 o 4 veces por semana, idealmente entre las 6 y las 9 de la mañana, va a favorecer el que vayamos cogiendo un ritmo biológico, un ritmo circadiano, nos lleva un buen sueño. Tratar de no hacer ejercicio después de las 6:30, 7 de la noche, porque el ejercicio te relaja, pero te va a dejar activo. Entonces, si usted tiene un problema de sueño al momento de acostarte a dormir, pues no vas a ser capaz de dormir adecuadamente. Lo segundo es tratar de mantener lo que hablamos ahorita, un ritmo circadiano, un horario fijo, más o menos dormirme a la misma hora, más o menos despertarme a la misma hora, los fines de semana, las vacaciones, los puentes, el tiempo que tengo más tiempo libre, pues me puedo dar la pelita y levantarme 1 horita y media más, 2 horitas máximo más para no ir afectando o ir alternando ese ritmo circadiano, que es lo que pasa muy frecuentemente con esa noche del domingo-lunes, la temida noche del domingo-lunes, donde viene un fin de semana donde dormía hasta donde quería, haciendo pereza todo el rato, se acostaba tarde, entonces ya el lunes, el domingo tiene que acostarse a la misma hora, de pronto no es capaz de dormir porque viene con un ajetreo de un fin de semana diferente y tiene que madrugar y entonces como alteró el ritmo biológico, pues obviamente va a ser muy duro ese arranque nuevamente de lunes. La dieta es muy importante, tratar de evitar por la noche comidas muy copiosas, muy abundantes, que cuando vayamos a acostar estemos muy entamborados o con mucha con distensión abdominal porque nos va a favorecer el reflujo, o comidas muy ricas en energía o muy ricas en estimulantes que nos van a generar como estar totalmente afectados o alterados principalmente. La leche, lo que genera el triptofano, también nos puede ayudar un poquito a pelear el sueño. Las mitades con leche en algunas personas les funciona, en otros les sirve para nada, pero es individual. Entonces la alimentación es buena. La siesta también es una buena rutina, tratar de tener momentos de relajación, momentos de tranquilidad, tratar de evitar lo que es la cafeína en la noche, tratar de evitar sustancias psicoactivas, bebidas energizantes como estas bebidas que utilizan ahora con mucho concentrado de cafeína y azúcar que lo activan a uno permanentemente. Entonces son cositas que van favoreciendo. Esa rutina de la hora rutinaria, puede ser un duchacito con agüita tibia, tratar de mantener un ambiente neutro en la habitación, utilizar bombillos amarillos, lo que llaman una luz cálida húmeda, y evitar la luz blanca LED en las habitaciones porque esto trae luz blanca y la luz blanca ya vimos que tiene luz azul, entonces va a afectar un buen dormir. También el que le guste rezar, entonces rezar por la noche para relajarse o hacer actividades que no lo estimulen, entonces una lectura light, una revista o un libro que no genere inquietud o emoción. Yo, si me voy a leer un libro pues, de terror y me faltan 2 capítulos, pues es poco probable que logre conciliar el sueño pensando qué le va a pasar al pobre protagonista en cuanto lo van a partir, en cuanto lo van a picar. Entonces, tratar como hacer como esa rutinita como diaria, la aromaterapia, hay personas que les ayuda, la música, hay personas que con la música les ayuda a relajar. La música es algo totalmente individual, hay personas que con la música logran dormir muy rico, pero si sigue la música se despiertan, si para la música se despiertan, porque la música no los deja dormir, o hay música que no es música, sino que son ruidos blancos, como el aire, la lluvia, el bosque, y eso le ayuda también un ventilador, un secador, y eso también le favorece. O sea, todo esto es individual y ahí hay que mirar de cada uno de los pacientes cómo les puede como favorecer como al respecto de este buen sueño.
Muy bien. Bueno, otra pregunta entonces que nos hacen por acá en el laboratorio. Bueno, listo. Otra pregunta que le hacen a uno muy frecuentemente, sí, es el uso de hipnóticos o medicamentos para dormir. Dormir es gratis. Sí, lo que pasa es que nosotros con nuestra cotidianidad, nuestra parte afectiva, nuestra interactividad, vamos sacando el sueño para un segundo plano y obviamente pues lo vamos afectando. El 40-45% de los trastornos del sueño van a estar asociados a problemas afectivos. El problema del trastorno del sueño más grande que hay, más frecuente que hay es el insomnio. ¿Sí? La apnea del sueño es frecuente, pero no es tan frecuente como el insomnio. Entonces muchas veces cuando uno habla de inductores de sueño, lo que yo a mis pacientes, no hay ningún medicamento que usted se lo tome y que sea como un switch que usted lo apague y que inmediatamente va a quedar dormido. Estos medicamentos inductores de sueño lo que van a hacer es favorecer un momento en que usted tiene sueñito, que quiere dormir, que quiere acostarse a dormir, entonces es muy importante entender eso. El problema es que cuando son automedicados, los inductores de sueño pueden generar efectos secundarios, pueden generar un efecto que llama tolerancia, que usted antes con media pastillita dormía muy bien y ya tiene que tomarse una, dos o tres pastillas, puede generar adicción, puede generar una cosa que llama insomnio de rebote, que cuando usted lo suspende esa noche no va a dormir bien, entonces se angustia, se estresa y ya fuera el problema del sueño va a generar un trastorno de ansiedad o un miedo que le genera más problemas para dormir. Entonces, realmente automedicarnos con estos inductores de sueño tiene su riesgo, porque de todas maneras puede tener interacciones. Y estos medicamentos naturistas que generan, que son inductores de sueño, algunos funcionan, algunos no funcionan, y todo lo que ingresa en nuestro cuerpo va a tener un efecto secundario. Si yo me tomo una malteada inmensa de macadamia, pues mi azúcar se me va a subir. Si mi cuerpo no es capaz de responder ante ese aumento de azúcar, pues va a tener síntomas y no va a enfermar. Entonces, cada cosa que nosotros tengamos que utilicemos en nuestro cuerpo va a tener una respuesta. También hay que tener cuidado con los medicamentos naturistas. Muy bien, bueno, a ver, busquemos más preguntas. Una pregunta muy buena. Esta pregunta la quiero como decir, ¿cómo controlar el estrés y la ansiedad que genera tanto trastorno del sueño? Y es algo muy importante. Boten el miedo a mal dormir. Todo el mundo tiene derecho a tener una mala noche y todo el mundo tiene una mala noche, sea porque tenía un dolor, porque tenía un problema económico, peleó con la novia, porque la pieza estaba muy caliente, porque no le gusta esa cama, porque la cobija estaba... por X o Y motivo. El problema más grande del estrés y la ansiedad que uno tiene cuando uno duerme mal es al otro día seguir pensando en ese sueño, dormir mal y contarle a todo el mundo o que todo el mundo le pregunte a uno. Entonces es muy importante siempre dejar ese sueño en el pasado, ¿sí? Y buscar qué hago para mejorar mi sueño, ¿sí? Dejar de tener como eso que llamaban los psicólogos la ansiedad anticipatoria, de estar pensando que como ya es el desayuno, ¿sí? ¿Cómo va a ser el almuerzo y cómo va a ser la comida? Entonces cuando estoy en el desayuno no disfruto el desayuno por estar pensando en el almuerzo, cuando llega el almuerzo no disfruto el almuerzo por estar pensando en la comida, y entonces pasa algo con el sueño, me despierto y estoy todo el día pensando que no dormí bien, que no pude dormir, entonces la noche de hoy cómo va a ser, hoy tampoco voy a poder dormir, Dios quiera que me deje de dormir, ojalá, o alguien que me colabore, entonces cuando llegue el momento de dormir va a generar mucho estrés, mucho más angustia. Entonces, más que estar pensando en que dormí mal, es tratar de pensar, bueno, ¿por qué estoy durmiendo mal? ¿Cómo soluciono este problema? ¿Qué hago para mejorar mi situación? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo yo acá? Necesito ayuda a un especialista. Mi problema es de pronto de psicología, de psiquiatría, de neurología, de médico general, de hablar de la familia, es sentarme yo mismo y conocerme. ¿Sí? Entonces, muchas veces es eso, es buscar y llenarse de una cosa que llama mucho amor propio, que es identificar qué es lo que uno quiere en la vida, cómo mejoro ese momento para poder tener equilibrio en la noche. El sueño muchas veces va a ser el espejo de cómo se vive el día. Entonces hay que buscar esa armonía y poder llegar lo más tranquilo y lo más transparente y un buen reflejo para que esa noche sea algo delicioso. Muy bien, son las 11 de la mañana, creo que cumplimos nuestro tiempo, le agradezco mucho a todas las personas que me ayudaron en este proceso, a todos los que estuvieron pendientes de la charla, los invito para que continuemos con este día, para que sigan aprendiendo a disfrutar el bienestar, a disfrutar el ocio, a disfrutar toda esta situación de que no todo tiene que ser actividad y productividad, sino que tenemos que aprender a disfrutar el pequeño o el gran momento que tenemos de ocio. Muy bien, feliz día, que estén muy bien.